¿Cómo están, chicos? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien de salud. Comenzamos nuestro avance curricular de esta semana. Soy la Miss Victoria del tercero rojo de primaria, me dirijo al grupo Beta 3 de Colegio Angloamericano, en fecha Cochabamba 3 de noviembre del 2020. ¿Y qué creen, chicos? ¿Qué vamos a avanzar hoy día? Pues muy bien, nos toca comunicación y lenguajes. Nuestro tema será el verbo, número y persona del verbo. Para eso, primeramente, chicos, debemos recordar qué es el verbo. ¿Recuerdan? Pues los verbos son palabras variables que expresan acciones, estados de ánimo o procesos situados en un tiempo, que puede ser presente, puede ser pasado o futuro. Y también se dice que son el núcleo del predicado. No olviden que la oración tiene dos partes, ¿no? Sujeto y predicado. El verbo está en el predicado. Tenemos tres tipos de conjugaciones, chicos. Primera conjugación, segunda y tercera conjugación. La primera conjugación son los verbos que terminan en ar. La segunda conjugación son los verbos acabados en er. Y la tercera conjugación son los verbos acabados en ir, que enseguida les voy a explicar. Es solo recordar porque ya hemos avanzado. Bueno, el verbo, tenemos diferentes verbos. Hemos dicho que son estados de ánimo, son acciones. Aquí tenemos algunas acciones. Él estudia, la señora riega, el niño pinta, los niños juegan, ellos se abrazan, amanece, ellos comen y el ave vuela. Todo eso son verbos, ¿no es cierto? También los verbos se conjugan con los pronombres, no olvidemos eso. Lo tenemos en primera persona, segunda persona y tercera persona. Y también tenemos en número singular o también número plural. Singular es a una persona y plural más de uno. Aquí tenemos algunos ejemplos. Primera persona, dice aquí. Tenemos aquí ejemplos, dice, han hecho. ¿Quiénes? ¿Será singular o plural? Plural, muy bien. Recogerá, está en singular. Habías tenido, también está en singular, pero segunda persona. Tú habías tenido, ¿no? Volví, sería yo en primera persona, singular. Fue. Puede ser él o ella, tercera persona, en singular. Hubiéramos sería en plural, incluida yo, ¿no es cierto? Ahí estamos recordando lo que ya hemos pasado. Muy bien, chicos, espero que se hayan recordado. Ahora comencemos nuestro tema. Primeramente vamos a averiguar qué es el verbo. Los verbos son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados de ánimo, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o existencia. Por ejemplo, vamos, estuvieron, correrás, estudiarás, escribí. Todo eso son verbos, ¿no? Verbos son acciones que realiza ¿quién? El sujeto. En la oración se pregunta, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Por ejemplo, nosotros, ¿qué hicimos? Jugamos con la pelota. Santiago, ¿qué hizo? Leyó un cuento. Entonces, la respuesta ¿qué hizo o qué hicimos? Está en el predicado, que está el núcleo, dijimos, es el verbo, ¿no? Bien, el verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado de ánimo del sujeto. Sintácticamente representa una predicación, quiere decir que está en el predicado. Como cantar, escribir, brincar, otra existencia, ser o existir, y también estados, estar, sentir, amar, envejecer. El verbo es la parte de la oración que expresa el comportamiento del sujeto en un tiempo determinado. A través del verbo indicamos la acción, el estado, la esencia, etc. Y la persona u objeto que realiza dicha actividad, ¿no es cierto? Muy bien. Se conoce como verbo una clase de palabra cuyo significado indica la acción del estado o proceso que realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. Tenemos aquí el verbo, es una palabra que indica la acción, como correr, saltar, pensar, dibujar, o un estado de ánimo también, reír, llorar, suspirar, soñar, querer, ¿no? También, y muchas más. Y acontecimientos de la naturaleza como llover, temblar, nevar. También tenemos amar, leer, vivir, ¿no? Tenemos algunos ejemplos aquí. Noah ama a su bebé. Amor sería la primera conjugación, ¿no? Ama. Ana lee un libro. Muy contenta. Entonces, sería segunda conjugación, se hablan de ella, ¿no? Del tú.
Hugo vive en España, estoy hablando de él. Entonces sería tercera conjugación, que enseguida voy a explicar. Vamos a recordar, porque ya hicimos, ¿no? Bien, tiempos del verbo. Continuamos con los verbos. Llamamos tiempos al conjunto de formas verbales que representan la acción de la misma manera y corresponden a un mismo tiempo. Puede ser pasado, presente o futuro. Tiempo verbal se organiza en torno a tres grandes grupos que coinciden con una interpretación psicológica del hablante acerca del transcurso temporal, del tiempo, ¿no? El tiempo del verbo corresponde a instancias temporales de manera práctica. Se dice que hay tres grupos temporales. Número 1, pasado. Indica que la acción corresponde a un momento anterior al presente. Por ejemplo, ayer leí un fragmento de un libro. Pasado, ¿no? Los verbos en pasado indican una acción que ya sucedió. A este tiempo verbal se denomina pretérito también, no olvidemos. Pasado también se llama pretérito. Pasado es un periodo precedente al presente, o sea, antes al presente, en el cual se centran los hechos que guardan nuestra memoria. Quiere decir tiempo del antes, no olvidemos eso. Número 2, presente. La acción coincide con el momento en el que se está hablando. Por ejemplo, yo estoy hablando en estos momentos para ustedes, estoy en tiempo presente. Ejemplo, yo leo este libro ahora. Tiempo presente, los verbos en presente indican una acción que sucede en este instante actual. Presente es el periodo de tiempo más amplio o menos según el criterio del hablante, en el cual se desarrollan o se comunican las vivencias. Tiempo del ahora, no olvidemos el tiempo del ahora. Número 3, futuro, se refiere a una acción situada en un tiempo que aún no ha llegado. Ejemplo, jugaré después o más tarde, ¿no? Después será, ese es futuro. Futuro, los verbos en futuro señalan acciones que van a ocurrir recién, en futuras, ¿no es cierto? Futuro, periodo no vivido de lo que deseamos, imaginamos o proyectamos. Es el tiempo del después. Aquí determinaremos. El pasado es tiempo del antes, el presente es tiempo del ahora y el futuro es tiempo del después. No olvidemos eso, la diferencia, ¿sí? Tenemos aquí nuevamente algunos ejemplitos. Pasado, presente o futuro. Pasado si la acción sucede antes, o sea, ayer o hace ratito, ¿no? Juan y yo estuvimos en el cine, es pasado. Presente si la acción sucede ahora, hoy. María canta una linda canción. Futuro si la acción sucede después, puede ser mañana o más tarde, ¿no? Un ejemplo, el domingo iremos al campo. Hoy es martes, al domingo falta, ¿no es cierto? Entonces, futuro, ¿no? Muy bien. Continuemos. Los verbos y sus conjugaciones. Los verbos son palabras que indican acción, como ser abrir, o un estado de ánimo, sentir, parecer, amar, o situación, por ejemplo, dormir. Tenemos algunos verbos ahí, barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar o escribir. Y hay un montón de verbos más, ¿no? La conjugación es el conjunto ordenado de todas las formas de un verbo, que también hemos avanzado. Conjugar un verbo es ponerlo en todas sus formas posibles. Aquí tenemos el verbo infinitivo. ¿Cuál es? Recordemos cuando acaban, ¿no? Estos son los infinitivos. Ar, ¿no es cierto? Para nombrar un verbo se utiliza el infinitivo. El infinitivo de los verbos terminan en ar, o ir. Por ejemplo, guiar, coser o dormir. Aquí tengo algunos ejemplos más. Escuchar, vender o abrir. Muy bien. Los verbos que terminan en ar pertenecen a la primera conjugación. No nos olvidemos, los que terminan en ar son de la primera conjugación. Tenemos algunos tipos de verbos aquí. Terminados en ar, hay unos ejemplos. Hablar, trabajar, viajar, estudiar o escuchar. Los verbos que terminan en pertenecen a la segunda conjugación. Y aquí hay más ejemplos. Tenemos leer, ver, aprender, tener, hacer. Beber también viene aquí, ¿no? Los verbos que terminan en ir pertenecen a la tercera conjugación, tercera, que acaban en ir. Muy bien, ¿cuáles serán? Algunos ejemplos. Ir, escribir, vivir, ir puede ser, ¿no es cierto? Esos son los verbos, las conjugaciones. Primera en ar, segunda en y tercera terminan en ir. Son los infinitivos, no olvidemos, chicos. Aquí tenemos más ejemplos que terminan en ar, en
o también en ir. Voy a leerlos. Nadar, trabajar, acaban en ar. Coser, ver, terminan en er. Escribir y aplaudir terminan en ir. Son las 3 conjugaciones, no nos olvidemos. Muy bien. ¿Cómo saber cuál es el verbo en una oración? Para identificar, los verbos en oraciones tienen la función de ser el núcleo del predicado. Para eso debemos recordar que la oración tiene 2 partes. ¿Cuáles son, chicos? Excelente. Sujeto y predicado. Tengo aquí un ejemplo. El tren llega a la estación. El sujeto indica quién realiza la acción o de quién se dice algo. En este caso, ¿de quién estoy hablando? Del tren. El tren, ¿no es cierto? Sería sujeto. Predicado describe la acción que realiza el sujeto o lo que dice del sujeto. En el predicado siempre hay un verbo. Tenemos aquí entonces el predicado sería llega a la estación. Dijimos que es la acción está aquí, llega. Sería el tren llega. Si fuera pasado, el tren llegó. Futuro, el tren llegará a la estación. ¿Sí? Bien, aquí hay otra oración. La pared es blanca. ¿De quién está hablando? De la pared. ¿Cómo es la pared? Es blanca. Ahí está el predicado. Esto se divide en 2 partes, el verbo, en la raíz y la terminación. Esta última es en donde se puede identificar el modo en que se realiza la acción. Entonces recordemos, el verbo se divide en 2 partes. Raíz es la parte principal del verbo porque tiene el significado del verbo. Es el título de la acción. Por ejemplo, cant sería cos planche. De ahí puedo conjugar. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. ¿Sí? Es en presente. En pasado haremos esto. Cos. Yo cosí, tú cosiste, él cosió, nosotros cosimos, ustedes cosieron, ellos cosieron. ¿Sí? Se mantiene el cos, la raíz, como dice. Planche, planchar. En futuro lo voy a hacer esto. Yo plancharé, tú plancharás, él planchará, nosotros plancharemos, ustedes plancharán, ellos plancharán. Como se fijaron, no cambia la raíz, ¿no es cierto? Que la terminación es la parte final del verbo y le añade más información a la raíz, en tiempo, modo o persona. Por ejemplo, hablo está en presente, hablarás está en futuro, ya cambia. Hablo, hablarás, hablarán, ya cambia, ¿no es cierto? La raíz es lo importante, eso se llama raíz, la parte que no varía. El tiempo es el en que se lleva a cabo la persona que la hace y el número también es importante. Miren aquí. Daniel, ¿de quién está hablando? De Daniel. Persigue a las palomas en el parque. Sería palomas en el parque, sería todo esto sería predicado. ¿Cuál es el sujeto? Daniel. ¿Cuál es el verbo en el predicado? Persigue. Pasado sería persiguió, futuro sería perseguirán, ¿cierto? Bien. Otra oración. Voy al colegio todas las mañanas. ¿De quién estoy hablando? De yo. ¿Qué hago? Voy al colegio. ¿Cuál es el verbo? Voy, en este caso, que el verbo ir. Es un verbo irregular que después les voy a explicar. ¿Cómo reconocer el verbo? Entonces, vamos a reconocer aquí. Tengo una oración. Rubén canta en el karaoke. Persona, ¿qué persona sería? Rubén sería tercera persona, no dice tú, habla de él, ¿no? Tercera persona. Número singular, porque habla de uno solo y tiempo presente. Pasado sería cantó, futuro sería cantará. Nosotros supimos los resultados primero. ¿Cuál es la persona? Primera, yo estoy incluida, yo, nosotros. Número plural y tiempo pasado, ¿sí? Presente sería nosotros sabemos los resultados. Y futuro sería nosotros sabremos los resultados, ¿no? Bien. Raíz, terminación del verbo. En el verbo hay 2 partes, no nos olvidemos, son la raíz y la terminación. De arreglar sería la raíz, sería arreg, y lo que termina sería su terminación, lo que varía, ¿no? Cuando el verbo está conjugado a la parte final se llama también desinencia, no olvidemos, se llama terminación o desinencia. Arregló, arreglará, arreglaron, todos los finales serían la desinencia. Muy bien. Continuemos. ¿Qué es el número del verbo? Es lo que nos importa ahora. Ahora sí, esto es tema nuevo. Las formas verbales se expresan en número y persona. El número del verbo no solo expresa acciones, sino que también informan sobre si estas acciones las realizan una o varias personas. Por eso decimos que las formas verbales tienen número. El número puede ser singular o plural, no olvidemos esto. Las formas verbales que expresan acciones que realiza una sola persona están en singular, pero las formas verbales que expresan acciones que realizan varias personas estará en plural.
Las formas verbales no solo expresan acciones, sino que también informan sobre si estas acciones les realizan una o varias personas. Por eso decimos que las formas verbales tienen número. El número puede ser singular o plural. Es la forma en que toma el verbo para indicar la relación que tiene con el sujeto. Los números son dos. Número tenemos aquí, número del verbo tiene número singular y plural. Singular habla de uno, expresan acciones que realiza una sola persona, o animal o objeto, ¿no? Como yo amo, yo salto, yo escribo. Es singular, ¿no? De uno solo habla. Plural, que habla de muchos, expresan acciones que realizan varias personas. Si es que era yo amo, en plural, ¿qué sería? Nosotros amamos. Era yo salto, plural, nosotros saltamos. Antes era yo escribo, en plural sería nosotros escribimos, ¿sí? Bien, el número indica si la persona que realiza la acción es una sola, singular, o varias personas. Sería plural. Singular, tengo aquí un ejemplo. Yo amo, tú amas, él ama, sería singular. Plural, nosotros amamos, vosotros, ustedes aman y ellos aman. Muy bien. Sencillo el tema, ¿no? ¿Y qué viene esto? ¿Qué es la persona del verbo? La persona de una palabra nos indica quién realiza la acción. Hace rato era el número, ¿no? Ahora son la persona. Las personas son 6, 3 para el singular y 3 para el plural. Entonces el verbo tiene en persona 3 grupos. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Las de singular son primera sería yo, segunda sería tú y tercera sería él o ella. Aquí tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona. Yo, primera persona. Tú, segunda persona. Él o ella sería tercera persona. Las del plural son primera nosotros, segunda vosotros o ustedes y tercera sería ellos o ellas. Nosotros primera, vosotros segunda y ellos tercera. En total son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como dijimos en principio. Lo importante es saber esto y luego se repite lo mismo, pero en plural, nada más, ¿no? En total son 6, como dijimos. 3 singular, 3 plural. Las formas verbales también informan sobre la persona que realiza la acción. Formas personales nos dicen quién realiza la acción del verbo y si se trata de uno o más. Son 3, dijimos. Primera, segunda y tercera del singular o plural. Singular, amo, yo amo, tú amas, él ama. Sería singular. En plural, ¿cuáles serían? Nosotros amamos, ellos aman, ustedes aman también, ¿no? Muy bien. Son los 6. Las personas nos indican quién realiza la acción del verbo. Puede ser primera, segunda o tercera persona. Tenemos dividido en el número sería este, ¿no? Singular, plural. Y la persona sería yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros o ustedes y también ellos. Serían los 6. No olvidemos, aquí está clarísimo. Número, singular, plural, persona, primera, segunda y tercera persona del singular y primera, segunda, tercera persona del plural. Ahí sería el tema, en síntesis, ¿no? ¿Cuál es el verbo en primera persona? Vamos a identificar cuál será. Primera persona. Yo cocino, nosotros jugamos, yo saludo. Eso es primera persona, ya sea en singular o plural. Los verbos en primera persona son aquellos que se encuentran conjugados para la primera persona gramatical. Esta categoría nos indica quiénes son los participantes dentro del acto comunicativo. En particular, la primera persona es aquella en la que el emisor es el mismo sujeto de la acción. Aquí tengo ejemplos. Con el pronombre yo. Yo leo un libro, yo estudié para la prueba, yo en el recreo jugaré con mis compañeros. ¿Cómo sería esto? Esto está en singular. ¿Qué pasaría si lo hago en plural? Nosotros leemos un libro, nosotros estudiamos para la prueba, nosotros en el recreo jugaremos con los compañeros, ¿no? En singular y plural, en primera persona. No olviden esto. Primera persona, la que habla. En este caso yo estoy hablando, ¿no? Yo avanzo, yo leo para los del grupo beta 3, nosotros avanzamos, nosotros tendremos clases en la tarde, también me incluyo yo. Eso es en plural, ¿no? De la primera persona, no olvidemos eso. Si la acción se realiza la persona o las personas que hablan, la forma verbal está en primera persona. Primera persona es el emisor. ¿Quién habla? Es el que dice, entonces es la primera persona. Ejemplos con pronombres de nosotros. Hace rato decía de yo nada más, ahora pronombre nosotros, estoy incluida yo.
Dice, Alex, Juan, Ricardo y yo iremos a jugar a la pelota. ¿Cómo reemplazamos? Nosotros iremos a jugar a la pelota. Roxana y yo somos muy buenas amigas. ¿Cómo cambio pronombres? Nosotras somos muy buenas amigas. Ahí está todo referente a la primera persona. Bien. Luego, ¿qué viene? Muy bien. Segunda persona. ¿Cuál es el verbo en segunda persona? Tenemos aquí. No olvidemos, segunda persona es tú. Tú cocinas, tú juegas, tú saludas. O también puede ser ustedes. Ustedes cocinan, ustedes juegan, ustedes saludan. ¿Sí? En plural. Segunda persona, el emisor se dirige a alguien de forma directa. Segunda persona, ¿a quién se habla? Yo me estoy dirigiendo a ustedes, al grupo beta, ¿no? Tú avanzas, o también puedo decir, ustedes me escuchan, ustedes ven, ustedes observan, puedo decir, ¿no? Lo que estoy explicando. También dice aquí, vosotros avanzáis o ustedes avanzan, ¿no? Si la oración la realiza la persona o las personas que escuchan, o sea, ustedes en este caso, el verbo está en segunda persona. Es el receptor a quien se dirige el emisor. Esa es la segunda persona. Tengo aquí un ejemplo. Se involucra el lector y este forma parte del relato. Tengo este ejemplo. Sabía que vendrías, que te sentarías en el lugar que ahora ocupas y me tomarías este libro. Tomarías este libro. Muy bien. Segunda persona, nombra al oyente o interlocutor. La persona que escucha, es decir, nombra a la persona que nos está escuchando. Puede ser en singular, como tú, o plural, ustedes o vosotros, ¿no? Muy bien. Su carita, miren pues de los dos. ¿Cuál es el verbo en tercera persona? Ahora vamos a tercera persona. Tercera es él o ella, ¿no es cierto? Verbos en tercera persona. Ellas cocinan, ellos juegan, ella saluda. En singular sería ella cocina, él juega, ella saluda. ¿Sí? Estamos singular y plural de la tercera persona. Tercera persona, el emisor hace referencia a alguien que se encuentra ausente en la situación comunicativa. Tercera persona, aquí dice, tenemos aquella de quien se habla, aquella persona de quien se habla. Ella avanza, él avanza o ellos avanza. Está en singular y también está en plural. Si la acción la realiza alguien distinto de quien habla o de quien escucha, el verbo está en tercera persona. Es de quien se habla, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí, él estudia, ella riega, él pinta, ellos juegan, ellos se abrazan, así amanece, ellos comen o así el ave vuela, ¿no? Muy bien. Continuemos. Ejemplos de verbos. Tenemos que diferenciar, ahora les voy a diferenciar los verbos regulares e irregulares. Los verbos irregulares son los que mantienen la misma raíz. Nos fijamos aquí, escribir, abrir, botar, saltar, esconder, tejer, hablar, correr, aprender, montar. ¿Cómo se refiere cuando son regulares? Por ejemplo, aquí voy a hacer el verbo aprender. Yo aprendo, tú aprendes, él aprende, nosotros aprendemos, ustedes aprenden, ellos aprenden. No varía hasta que aprende, hasta ahí sería la raíz, mantiene la raíz. Lo demás descendencia dijimos, ¿no? Pero ¿qué pasa en verbos irregulares? Voy a leer algunos verbos irregulares. Salir, ir, volar, apretar, volcar, satisfacer, conducir, contar, mover o querer. Tengo aquí, ¿por qué dice irregular? Irregular, por ejemplo, el verbo ir. Si voy a conjugar el verbo ir en presente, sería yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos. Cambió de la raíz, ¿no? Nada que ver con ir. En pasado, ¿cómo sería? Yo fui, no voy a decir yo ir. Tendría que decir yo fui, o tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, ustedes fueron, ellos fueron, ¿sí? ¿Cómo sería en futuro? Ahí sí que se mantienes. Yo iré, tú irás, él irá, nosotros iremos, vosotros iréis, ellos irán. Pero no olviden, la raíz ha cambiado para conjugar al pasado, ¿no? Y al presente. Bien, esas son la diferencia entre verbos regulares e irregulares. La conjugación de verbos regulares. La conjugación es el conjunto ordenado de todas las formas de un verbo. En castellano hay 3 conjugaciones, habíamos dicho, ¿no? Primera conjugación infinitivo, terminados en ar. Un ejemplo, amar. Segunda conjugación en infinitivo, terminados en er. Por ejemplo, beber o temer. Tercera conjugación infinitivo, terminados en ir. Por ejemplo, partir o escribir. Es en tercera conjugación, no olvidemos. Los verbos regulares conservan su lexema o raíz invariable en toda conjunción y sus morfemas son iguales a los verbos del modelo, ¿no?
¿En qué pasa con los verbos irregulares? Dice aquí, modifican sus lexemas a lo largo de la conjugación o sus morfemas se apartan del verbo modelo. Algunos verbos poseen dos irregularidades simultáneamente. Por ejemplo, salir. Yo salgo, tú sales, varía, ¿no? Ya no es salga hasta la gemas. En ir ya les expliqué, y yo voy, tú vas, él va, cambia. Eso pues por eso se llama verbo irregular, no olvidemos. Señala cuáles de las siguientes son palabras, de las siguientes palabras son verbos, vamos a identificar. Tenemos 4 palabras, detestable, corrupción, reía o también buscar. Detestable, tenemos para saber si es verbo, tenemos que averiguar si tiene tiempo, en qué tiempo está, no tiene tiempo, tiene número, no tiene ni número ni singular ni plural, persona tampoco, entonces es un adjetivo, detestable es adjetivo. Bien, tenemos la segunda, corrupción. ¿Será verbo? No, tampoco, porque no tiene tiempo, no hay número ni tampoco persona. Corrupción no es tampoco adjetivo, es una palabra que nombra, es un sustantivo. Tenemos el 3, reía, eso sí, es un verbo, porque ¿en qué tiempo está? Pasado. ¿Qué persona? Tercera persona. ¿Y qué número? Singular. Sería plural, reíamos, ¿sí? Muy bien. Buscar, ¿será verbo? Tampoco es un verbo, porque no tiene tiempo, no tiene número y persona, está en infinitivo, sería el verbo en infinitivo, buscar, ¿no? Entonces es un verboide también se llama. Es un infinitivo de un verbo, no es verbo conjugado, ¿no? Vamos a recordar el verbo en número. Identifiquemos, número tenemos 2, singular y plural. El singular se refiere a las personas yo, tú, él o ella. Ejemplo, yo comí, tú ríes o él dibujará. Acciones realizadas por una sola persona, no olvidemos. Plural son las acciones realizadas por más de una persona, varias personas. Ahí está el plural, nosotras, ustedes o vosotros, ellos o ellas. Ejemplo, nosotros cantamos, ellos bailaron, muy lindo. Verbo, el número. Seguimos con el número, no olvidemos que es singular y plural. Singular, yo escribo, en plural sería nosotros escribimos. Tú redactas, en plural sería ustedes redactan o vosotros redactáis, ¿no? Él entrevista, ustedes, ellos entrevistan, ella redacta, ellas redactan. Sería su plural, ahí está identificando el singular y el plural. Muy bien. El verbo de la persona, ¿cómo sería la persona? Ya identificamos el número. La persona pues, está dividido en 3, dijimos. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Primera persona, la acción la realizan las personas que hablan. Yo en este caso, ¿no? Personas, yo o nosotros. Yo camino, yo hablo, nosotros estudiaremos, ¿sí? Es primera persona. Segunda persona, la acción la realizan las personas que escuchan. En este caso, ustedes me están escuchando. Sería tú me escuchas o ustedes me escuchan, ¿no? Escuchan la lección. Ustedes o vosotras. Ejemplo aquí, tú patinas, nosotros escalamos. Ustedes escalan, sería, no, aquí está un poco mal, ¿no? Sería ustedes escalan, perdón, ustedes suben también, ustedes juegan, sería también, ¿no? En segunda persona. Tercera persona, la acción la realizan personas distintas a las que hablan o escuchan, personas. Él, puede ser ella, ellos o ellas. Ejemplo, él sueña, ellos piensan, ella actuaba, ellos descansan, ellos duermen. Eso es el tercera persona, ¿no? Primera persona, no olvidemos, la acción la realiza la persona que habla. Segunda persona, la acción la realiza la persona que me escucha, en este caso ustedes. Tercera persona, la acción que realiza la persona de la que se habla. Por ejemplo, yo digo, ella duerme, aún está descansando. De una tercera persona estoy hablando, ¿no? Es su carita, mire. Recuerden esto chicos. Los verbos son palabras que indican acciones. Pueden expresar acciones en pasado, por ejemplo, yo llamé. Futuro, yo hablaré. O presente, yo canto. ¿Sí? Concepto y los usos del verbo. El verbo es aquella palabra que indica la acción en una oración tomando en cuenta que la acción no se refiere únicamente a acciones físicas, sino también a procesos mentales y a condiciones de las personas o cosas. ¿Sí? Es una palabra variable que expresa el comportamiento de un sujeto o sujetos. Funciona en la oración como núcleo del predicado. NP es núcleo. Tengo aquí un ejemplo. Nunca llegaremos tarde. ¿Cuál sería el verbo? Llegaremos, es pasado. Futuro. Pasado sería nunca llegué tarde. Llegamos, si no es pasado, ¿no? Y futuro,
llegaremos y presente nunca llegamos tarde, ¿sí? Muy bien, los 3 tiempos. No olvidemos eso. Muy bien. Los verbos según su número y persona. Hemos dicho primera persona, segunda persona y tercera persona. Hay 3. En la primera persona tenemos singular y plural. Singular sería yo, plural sería nosotros. En la segunda persona también tengo singular y plural, sería tú y en plural vosotros o ustedes. En tercera persona lo mismo, singular y plural. ¿Cuál sería su singular? Él o ella y plural sería ellos o ellas. Lo que habíamos dicho, que hay 6 personas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas en total, ¿no? 3 en singular y 3 en plural. Aquí está, yo, tú, él sería singular y plural sería nosotros, ustedes o vosotros y ellos o ellas. Serían los 6. No olvidemos. Número y persona. El número nos indica si es uno, singular o son varios, que sería en plural. Los sujetos verbales. La persona nos señala quién realiza la acción del verbo. Puede ser primera, segunda y tercera persona. Primera sería yo, primera persona del singular. Tú, segunda persona del singular, y él o ella, tercera del singular. Pasamos al plural. Nosotros, de primera del plural, vosotros, ustedes, segunda del plural, y tercera sería ellos o ellas, tercera del plural. Sencillo el tema, ¿no? Muy bien, chicos. Lamentablemente terminó nuestro tema. Ahí termina nuestro tema de hoy. Espero que les haya gustado. Lo he hecho con mucho cariño para ustedes. Lo único que me resta decir es que nos vemos la próxima clase, que será en unas cuantas horas más. Gracias por su atención, chicos. Hasta muy prontito. Les mando un beso. Que estén muy bien. Chao, chao.